Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez más a mi canal. Para el video de hoy les voy a mostrar cómo me hice las uñas de Minnie Mouse usando el set de cumpleaños de Rebel Nail que sacó hace poco en junio, que son estos dos colores, y también utilicé un color blanco que en Rebel Nail se llama Verónica, pero se puede usar cualquier blanco que tengan, y también utilicé el clear de Rebel Nail. También voy a estampar la silueta de Minnie y también voy a estampar punticos en algunas uñas para que parezca el vestido de Minnie Mouse. Más adelante les mostraré todos los productos que utilicé para la parte de estampado. Estos son los dos colores del set de cumpleaños de Rebel Nail. El rosado brilla en la oscuridad y el otro tiene escarcha de bastantes colores. Sin embargo, para este look decidí quitar la escarcha color amarillo porque no iba con el look de Minnie. Y más adelante les explico cómo hice. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube y también a mi Instagram, que está ahí en la esquina inferior izquierda de la pantalla, para que no se pierdan ninguno de mis videos y tampoco ninguna de las fotos que subo a Instagram. También, si te interesa cualquier producto de los que te estoy mostrando aquí, siempre voy a dejar los links en la cajita de información abajo, junto con descuentos que yo tengo en las diferentes marcas que uso. Entre ellas tengo 10% en Rebel Nail y $5 de descuento en Virgo and Gem. Para hacerme estas uñas voy a utilizar los líquidos de Virgo and Gem, el activador de Rebel, este palito para limpiar las cutículas, que les dejo el link abajo, y también este cepillito para limpiar el exceso de polvo entre capa y capa. Yo casi nunca muestro este, que es el alcohol, pero yo siempre lo uso para deshidratar la uña. Voy a empezar a hacerme estas uñas con el color más claro, que en este caso es el color blanco, y este se llama Verónica de Rebel Nail. La razón por la cual hago siempre primero el color más claro es para que no se contamine con los otros colores. Y para esto hago todas las capas de este color específico hasta llegar al activador. Para estas uñas ya yo me había hecho el Apex anteriormente, fuera de cámaras. Si quieres saber más sobre el Apex, te dejo un video en donde hablo más acerca del Apex en la esquina superior derecha. Para que este video no se haga tan largo, solamente les voy a mostrar la aplicación de una capa de los colores sólidos y todas las capas del glitter, ya que yo considero que aplicar glitter es más difícil que sólido y me gusta siempre mostrar cómo se hace. Si quieres ver alguno de mis videos con la aplicación completa de Deep Powder, te dejo algunos en la esquina superior derecha. Para este color blanco en específico apliqué 2 capas y una capa de clear, que es la que voy a mostrar ahorita. Yo siempre recomiendo utilizar clear para encapsular todos los colores y que al momento de limar las uñas no se lime el color, sino se lime el clear. Y así estás protegiendo tu color. Al igual que con el glitter, que estás protegiendo el glitter. Y además que el clear le da más fuerza a la uña y evita que se te rompan las uñas en caso de cualquier golpe. Para el dedo meñique, medio y pulgar voy a utilizar el color rosado que brilla en la oscuridad. Para este color también utilicé 2 capas, ya que era bastante pigmentado, y una capa de clear al final. Ahora voy a aplicar el glitter en el dedo índice.
Para este tipo de glitter que es un poco grande, yo siempre aplico 2 capas. La primera, para que se cree una capa de color con la escarcha más pequeña. Y la segunda, lo que hago es mover el pote donde está el glitter un poco para que suba el glitter más grande a la superficie, de manera que cuando yo pose mi dedo sobre el glitter quede pegada a la uña las piezas más grandes. También utilizo un guante en la otra mano para aplanar el glitter y que quede totalmente pegado a la uña y que no te ensucies tus dedos haciendo esto. También se puede utilizar una bolsita de plástico o un cupcake liner. Como dije anteriormente, este Dip Powder tiene glitter amarillo que no combina con el look que quiero hacer de Minnie. Entonces lo que hice fue con el palito para limpiar las cutículas, fui moviendo el glitter amarillo de manera tal que cuando posara mi dedo en el glitter no hubiese ninguna pieza amarilla. Sin embargo, como pueden ver, igualito se pegó algún glitter amarillo y lo que hice fue despegarlo con el palito para limpiar las cutículas. Al final de la segunda capa lo que hago es aplicar activador para acelerar el secado de la base y así poder aplanar toda la escarcha. Luego aplico una capa de clear para encapsular el glitter. Y para esta capa me tengo que asegurar de limpiar muy bien la brocha de la base en una toallita para que esta no se ponga dura, ya que anteriormente usamos activador para aplanar totalmente la escarcha. Si les interesa ver un video más detallado de cómo aplicar correctamente el glitter, les voy a dejar un video en la esquina superior derecha de otra youtuber que a mí me encanta y muy pronto yo les subiré un video específico de cómo aplicar glitter. Ahora voy a limar las uñas. Si quieres ver un video más detallado de cómo limarte las uñas de Dip Powder, te dejo un video en la esquina superior derecha. Ahora vamos a estampar las uñas y para esto voy a utilizar esta placa de Moyu London que tiene esta silueta de Minnie Mouse, un estampador transparente, un scraper flexible, un lint roller, algodón, este palito que después les muestro para qué es, acetona y un toallín de cocina para evitar que se te manche la mesa. También voy a usar una pintura plateada y una pintura negra. Este lápiz azul lo compré hace poco para que agarre el algodón impregnado de acetona y que yo no lo tenga que agarrar con mis manos. Recuerden que el Dip Powder es bastante sensible a la acetona y se disuelve muy fácilmente. Para empezar, aplico una capa de activador en todas las uñas para dejarlas listas para aplicar el brillo, ya que si lo aplico luego de estampar puede arruinar el diseño. Para estampar esta silueta de Minnie en el dedo anular, aplico la pintura negra en todo el diseño. En el scraper quito el exceso de pintura y tomo el diseño con el estampador y lo estampo directamente en la uña rápidamente. Luego voy a estampar unos puntitos plateados para simular el vestido de Minnie con esta placa de Moyu London también. Y sigo los mismos pasos para estampar que hice anteriormente.
Para limpiar la pintura de uña que quedó estampada en la piel, voy a utilizar un pedazo de cinta adhesiva y la voy a ir pegando y despegando en la piel donde quedó la pintura estampada. Con esto te ahorras muchísimo tiempo porque se hace súper fácil y rápido y no tienes que andar con cuidado de que si te cae acetona en la uña y te puede arruinar tu diseño. Como pueden ver, quedaron limpiecitas. Para aplicar el top coat o brillo voy a utilizar los líquidos de Virgo & Gem y unas toallitas que no botan pelusa para limpiar las uñas y también limpiar la brocha del top coat. Primero me voy a limpiar todas las uñas con una toallita para asegurarme de que no quede ningún residuo de activador. Ahora voy a aplicar la primera capa de top coat y para esto voy a rápidamente aplicar el top coat con 3 pinceladas para cubrir toda la uña. Y rápidamente limpio la brocha en las toallitas para evitar que se ponga dura. Aplico esta técnica para todas las 5 uñas. Al terminar la última uña, limpio muy bien la brocha otra vez y me devuelvo rápidamente a la primera uña. Y aplico la segunda capa de top coat. Esta capa se puede hacer más lentamente ya que el activador está sellado con la primera capa de top coat. En esta capa me aseguro de cubrir toda la uña y de sellar el top coat en el borde de la uña. Aplico esta técnica para todas las uñas. Al finalizar la quinta uña, yo espero aproximadamente 2 minutos para asegurarme de que el top coat esté seco. Luego me aplico un aceite de cutícula para rehidratar todo el área. Y así quedaron estas uñitas de Minnie Mouse. Me encantaron. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. También sígueme en mi Instagram para que veas más fotos de estas uñitas. Nos vemos en el siguiente video. Bye.